Ante todo, les agradezco a todos muchísimo por asistir. De verdad que se aprecia y sobre todo en esta etapa de fin de año, yo sé que muchos están con poco tiempo y corriendo de uno para otro para cerrar todos los pendientes en lo laboral y en lo personal, me imagino. Mi nombre es Daniel Palma, soy director de PetsGol para América Latina. Pesgol es una tubería, una marca de tuberías. Y bueno, se encuentra aquí también conectado parte del equipo de México. Yo, como escucharán, eh, soy argentino, nadie es perfecto, pero trabajo para todo lo que es Latinoamérica y trabajo mucho en México, en Chile, en Perú, en Estados Unidos. Y con SACMAC hemos hecho con el ingeniero Ramón, que entiendo que se ha jubilado. Hemos hecho algunos proyectos en el pasado y cuando me enteré en la feria de Acapulco que han hecho la fusión con JRI de Chile. Bueno, nos pusimos muy contentos porque JRI también es una empresa con la que desde Chile hemos hecho también proyectos y han diseñado nuestros materiales. Y también, además del prestigio que tiene SACMAC, JRI tiene un prestigio muy importante en minería, con todo lo que es el transporte de jales, de relaves. Y ahí nos pareció oportuno, hablando con el ingeniero Oscar, que podamos hacer una primera introducción sobre este material, este tipo de tuberías para lo que es el sector de minería, que mostremos un poco lo que hemos realizado en Chile y en Perú con JRI y también con otras firmas de ingeniería en otros países como México, por supuesto. Eh, Nosotros tenemos hoy en día tres plantas en Latinoamérica, una en Chile, otra, la de Chile están en Antofagasta, desde Antofagasta, que está en el norte de Chile, bastante cerca del Perú. Suministramos las tuberías a Perú. Lo comento porque sé que hoy en día, bueno, en la feria de Acapulco lo habíamos conversado de que el Grupo Peñoles está también abriendo unidades mineras en Perú. Entonces, si llegan a ustedes a trabajar en estos proyectos, es importante que lo sepan. Luego tenemos en Argentina también, en la ciudad de Mendoza, trabajamos mucho con minas de litio en el norte de Argentina, minas de oro y de cobre en los estados de San Juan y de Santa Cruz. Y tenemos con mucho orgullo nuestra planta en México, que se encuentra en el estado de Guanajuato, en Silao. Es la planta más reciente. Si bien tenemos en México presencia en minería hace más de 8 años, la planta empezó a operar hace 3 años. Y tenemos un equipo de trabajo, tenemos un departamento de aplicaciones, de ingenieros que ayudan con todo lo que es el diseño de los materiales. Tenemos también un equipo de técnicos que también dan soporte técnico en las instalaciones, están encargándose de hacer los training, los entrenamientos permanentemente. Y trabajamos también en todo lo que son en la parte comercial, que tenemos también vendedores que están permanentemente dando soportes técnicos en diferentes unidades mineras. Entonces, como les comentaba, no es un producto nuevo. Este material, nosotros lo producimos hace más de 40 años. Tenemos presencia en más de 50 países alrededor del mundo, generalmente con fábricas.
o con distribuidores o incluso muchas veces directamente con los clientes, dependiendo el mercado en el que estamos trabajando. Un poco para que tengan noción, nuestra planta en Silao, en Guanajuato, aquí hay un pequeño video para que vayan viendo algunas imágenes. Es un video un poco nuevo, es un video nuevo de cuando se abrió la planta, hoy en día ya está un poco más grande, en mejor estado. En esta planta en México estamos produciendo tuberías de bueno, con hasta 20 pulgadas tenemos capacidad de producción. Y en las otras fábricas tenemos capacidad de producción de hasta 28 pulgadas. Ahí estaban viendo un poco la experiencia, como pueden ver, trabajamos con la mayoría de las unidades mineras en México, tenemos presencia en todos los estados del país, con Grupo Peñoles, con Grupo México, con Frisco, con Agnico Legal, con Endeavor, en muchísimos corporativos hemos hecho instalaciones eh, para diferentes tipos de aplicaciones. Nosotros este material lo utilizamos por sobre todas las cosas para las aplicaciones que están viendo en pantalla, sistemas de dewatering, eh, sistemas para transportes de HAL, tuberías para transportes de HAL minero, todo lo que sean líneas de servicios en interior mina, ya sea aire comprimido, diésel, agua, lechadas de concreto. Todo lo que sean, por supuesto, también pozos de agua y transporte de fluidos incrustantes. Eh, y, por supuesto, agua, ya sea agua de laboreo, agua cruda y agua potable. Sobre todo se utilizan minería en aplicaciones donde los terrenos son complejos y las maniobras de instalación son difíciles. ¿Por qué justamente en ese aspecto? Porque ahora voy a empezar a explicar un poco más de qué se trata este material y va a entender el porqué de lo que comento. Una breve explicación rápida de qué es este tubo. Yo me imagino que ustedes conocen en tuberías plásticas y encima de color negro, conocen las tuberías de Stropac, las tuberías de HDPE, de High Density Polyethylene, eh, que es algo que se conoce comúnmente en el mercado. Y nosotros tenemos un material que el nombre técnico en inglés es Cross-Linking Material, que en español se lo conoce como polietileno reticulado. ¿Qué es este polietileno reticulado? Nosotros lo que hacemos es tomar parte de la materia prima del HDP, que está compuesto por cadenas moleculares de carbonos e hidrógenos. Los puntos naranjas son los carbonos, los puntos grises son los hidrógenos. Estas cadenas están alineadas unas al lado de las otras y nosotros nuestro proceso en la planta lo que hacemos es la reticulación, que es por medio de peróxidos, temperatura. Cada cierta cantidad de uniones entre carbonos e hidrógenos hacemos desaparecer los hidrógenos. Al desaparecer los hidrógenos formamos radicales libres y como pueden ver en la imagen de la derecha, se hacen uniones directas entre carbonos y carbonos. Es decir, lo que hacemos en nuestro proceso de fabricación es cambiar la estructura molecular del material para que tenga las ventajas que les voy a comentar ahora, que tanto benefician sobre todo al sector de minería e industria. Una de esas ventajas es que este material tiene un módulo de elasticidad importante, de 464 megapascales, que a nosotros nos permite doblar el tubo sin que se quiebre. Y eso a nosotros nos permite tener un formato de suministro de tubería en rollos. Suministramos tubos en rollos de diferentes diámetros. Esta imagen que están viendo aquí es una tubería de 8 pulgadas en una sola sección de 240 metros. Hacemos tubos también incluso de hasta 14 pulgadas en rollos, como pueden ver aquí en esta imagen, son rollos de 100 metros. Entonces,
hacemos diferentes longitudes y esto tiene una ventaja muy importante en todo lo que son, en todo lo que es materia de seguridad, porque a final de cuentas el hecho de tener menos uniones a nosotros nos permite tener una línea más segura y algo súper importante es que reducimos tantos costos como CAPEX y de OPEX en los proyectos. Aquí también viendo una breve explicación de los recursos necesarios para instalar una tubería. Por ejemplo, en este caso, lo que están viendo en el video, en la parte inferior de abajo, es un tubo de 10 pulgadas. Entonces, nosotros lo que hacemos con un desenrollador, que es el que están viendo aquí, que es un artefacto que nosotros suministramos para los proyectos, los damos a modo de préstamo. Muchos de nuestros clientes ya directamente construyen, hacen sus propios desarrolladores. Se coloca el rollo sobre el desarrollador, que es una especie de carrusela, a final de cuentas, y con un medio de transporte pesado se jala la tubería haciendo el desenrolle. Entonces, generalmente para tubos de 10, 12, 14 pulgadas, la manipulación del rollo sobre el desarrollador es un proceso que lleva más o menos entre 15 a 25 minutos y el desenrolle de, en este caso, por ejemplo, de 200 metros, no, 300 metros, perdón, es un proceso que lleva aproximadamente 30 minutos. Entonces, como pueden ver, los recursos son muy bajos. Se requieren solamente de un camión grúa. Para un proceso así no se requieren más de 3 operarios. No se requieren de herramientas sofisticadas. Y aquí juega un parámetro muy importante que es el tiempo. Eh, si en 30 minutos o en una hora desarrollamos 300 metros de tubería de 8, estamos hablando que en un turno generalmente se pueden hacer 8 rollos. Entonces estamos hablando de rollos de 200 metros. Estamos hablando de 1.600 metros de instalación diaria. ¿Ok? Instalaciones una instalación de esta longitud que podemos hacer nosotros en un día, tuberías de acero o de HDP que vienen en tramos de 12 metros, es una instalación que por lo general lleva de 3 a 6 semanas. Entonces, aquí la reducción, no solamente en personal y maquinaria, es alta, sino, lo más importante, la reducción de tiempo es muy considerada. Tenemos diferentes tipos de rollos en diferentes diámetros, longitudes. Tenemos tubos aquí están viendo rollos de 6 pulgadas en secciones de 600, de 500 metros, perdón, tubos de 3 pulgadas hasta en tramos de 1.500 metros, tubos, bueno, lo que les comentaba, tramos de 10 pulgadas en tramos de 150 metros. Entonces, este tipo de proyectos hacen que tanto la inversión del proyecto en sí, del tubo ya instalado, sea más económico que la mayoría de los materiales que se conocen comúnmente. Em, Generalmente, por ejemplo, en acero, el costo de la mano de obra, el costo de una instalación de una tubería de acero en un terreno tipo, un terreno convencional, generalmente es el doble del costo del material. Y en nuestro caso, el costo de la instalación de este material no suele superar el 7% del material. La instalación es el 7% del material. Entonces hace que el costo de la tubería ya instalado generalmente sea más económico. Y esto cuando estoy hablando de un terreno convencional, cuando ya estamos hablando van a ver más adelante, de una montaña en un cerro con piedras filosas, que el acceso es complejo, o el tajo de una mina, que tengo que colgar la tubería por las paredes, o en interior mina también. Entonces, esta es una solución que termina siendo más económica. Yo continúo con la presentación. Yo no los estoy viendo ahora a ustedes. Veo solo la presentación. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o a veces
recibo quejas de que hablo demasiado rápido. Entonces, por favor, me avisan y paramos y respondemos, ¿sí? Yo voy a hacer como que todos están entendiendo lo que estamos platicando. Entonces, los beneficios en este tipo de proyectos son altos, son varios. eh, y definitivamente dan un ahorro importante en lo que son los costos del proyecto y un aumento significante en en los puntos débiles que puede tener una tubería, que siempre, por más que sean las mejores conexiones, van a ser las uniones en sí. Otra información técnica del tubo para que puedan ustedes entender las capacidades. Este material puede trabajar hasta 110 grados centígrados de temperatura. Acá están viendo una tabla donde se puede ver las temperaturas de operación, ¿ok? Desde -50 hasta 110 grados centígrados. Y luego tenemos por diferentes calibres, por así decirlo, diferentes SDR, tenemos diferentes espesores que te indican la presión de trabajo permitida en dependencia de la temperatura de los derrateos que hay que hacer. Entonces, este es nuestro estándar. Nuestro estándar, estamos hablando de un estándar de 30 kilos, de 30 bares de 450 PSI para temperaturas ambientes. Esas son, en ese rango nos movemos. Tenemos proyectos donde hemos hecho también para presiones aún mayores, para 500 PSI, para 550 PSI. Ya son proyectos que muchas veces pasa que por las complejidades del terreno y las diferencias de altura que tiene, se debe usar una tubería con mayor capacidad de presión y es algo que lo podemos hacer. Otro dato importante en las tablas de la derecha que les estoy mostrando, para que puedan ustedes entender la diferencia, la magnitud eh, de la flexibilidad que tiene esta tubería. Están viendo en la tabla de arriba el radio de curvatura para tuberías PETSGOL y abajo puse una tabla de radio de curvatura de tuberías de HDP. Y si me voy a una tubería, por ejemplo, de 6 pulgadas, un RD11, un espesor que es para 15 kilos de presión, que es algo bastante estándar, fíjense que en HDP el radio de curvatura es de 27 veces el diámetro. Es un aproximado de 2,7, ¿sí? 2,7 metros lo que se necesita para hacer un radio en un cambio de dirección de 90 grados. Si yo me voy a una tubería de 6 pulgadas en PETSGOL, ya no es 27 veces el diámetro, sino que estamos hablando de 6,5 veces el diámetro. Es decir, necesito solamente 1 metro para hacer un cambio de dirección. Entonces, esto a mí me permite muchas veces, en vez de colocar codos especialmente, es solamente doblar el tubo, utilizar el radio de curvatura natural para hacer el cambio de dirección. Y esto, por supuesto, que también influye mucho porque el tener una tubería más flexible a nosotros nos permite diseñar de otra forma desde muchos aspectos, por uno de ellos el golpe de ariete. Las tuberías de acero que son rígidas, si bien soportan altas presiones, pero tienen muy baja resistencia al golpe de ariete. Entonces, también al ser rígida, hace que la ola de expansión en los golpes de ariete sea muy alta. Y en nuestro caso, nosotros podemos trabajar con una resistencia al golpe de ariete de 2,5 veces la presión nominal. ¿Sí? También tenemos nosotros cálculos de cómo calcular. Muchas veces nos preguntan los anclajes, de cómo tienen que estar los anclajes en una tubería para que esté recta. Eso lo vamos a conversar también más adelante. Este material se usa mucho en minería por una cuestión de que se puede arrastrar, se puede instalar sobre rocas filosas, no es necesario hacerles cuando lo entierran, quizás una protección específica, una compactación específica
con la misma tierra que uno excava, es con la misma tierra que uno puede enterrar el tubo. Esto es por norma que nosotros lo podemos hacer, no es solamente recomendación de fabricante. Incluso están viendo aquí en la imagen de la izquierda para una voladura que se hizo en una mina en el norte de Chile, la piedra que cayó sobre la tubería Pesegol y el tubo siguió operando sin inconvenientes, ¿sí? Incluso pueden ver aquí un video que muestra un poco las capacidades del tubo. Este es un tubo de 12 pulgadas y van a ver como una oruga de 33 toneladas le va a pasar por encima de la tubería y van a ver que el tubo lo va a durar el tubo casi por completo y el tubo no colapsa, pero lo más importante es que siempre vuelve al diámetro nominal con el que se lo fabricó. Entonces, eso también demuestra un poco lo que es la flexibilidad que tiene el material a la hora de trabajar. Daniel, no, no estamos escuchando tu video. Ok. Entonces, esta flexibilidad que tiene el tubo, el hecho de los tramos largos, como les comentaba, para terrenos complejos, tiene muchas ventajas. También para sistemas de desagüe de mina en cielo abierto, los sistemas de dewatering también se utilizan muchísimo. Muchos proyectos, incluso, a mí me gusta mostrar este proyecto que se hizo con el corporativo minero Vale, que en este caso tenían ellos operando tuberías de acero y necesitaban reemplazarlas por una tubería plástica porque el acero tenía problemas de corrosión y por los movimientos. Y serán 7 líneas de unos aproximadamente 300 metros de tubos de 14 pulgadas. Y cuando el cliente empezó en este caso a trabajar con nosotros en una Daniel, solución disculpa la óptima. interrupción. Tenemos una pregunta aquí en el chat de Sí, Gilberto de la Cruz que nos pregunta, ¿se puede sí, utilizar para fibra óptica? sí, sí, por supuesto. Sí. De hecho, lo utilizan y bastante. Luego les podemos enviar algunos casos de estudio e imágenes al Fibra respecto. óptica y cableado eléctrico. Lo están Sí, usando en Minera La Ciénega y Guanaceví. Ajá, sí. así es. Em, Continuando con lo que estaba comentando, ves en sistemas de dewatering, sistemas de desagüe de mina. Aquí el cliente tenía que usar, entre las opciones, si lo hacía con tubería de HDP desde la balsa, iba a tener que hacer todo el circuito aquí marcado en azul, como lo están viendo, que era un total de 5.600 metros. En cambio, nosotros lo que hicimos es por el hecho de tener tubos en un solo tramo y una tubería que se puede arrastrar y que tiene buena resistencia a la tracción, directamente colgamos la tubería desde la parte de arriba del tajo y conectamos a las bombas. Entonces, en total, la distancia de todo el proyecto fueron 1.750 metros, 7 líneas de 270 metros aproximadamente. ¿Eh? Acá se hicieron las conexiones a las válvulas. Aquí están las conexiones del soporte. ¿Ok? Y pueden ver aquí las imágenes, cómo quedó colgado prácticamente la tubería. Y el ahorro, lo mostraban en la imagen anterior, el ahorro en este proyecto fue de 5 millones de dólares según nos contó el cliente. O sea que fue la diferencia no solamente por el cambio de longitud que requerían, porque acortamos aquí camino al colgar la tubería,
Le repito, 7 líneas de 14 pulgadas para 30 bares de presión, 30 kilos de presión. Sino que también disminuimos el costo energético del proyecto en sí, y ahora les voy a explicar el porqué. ¿Sí? Otros proyectos también en sistemas de debottling que también, en vez de que como es la línea roja, la tubería de HDP haga todo el recorrido que generalmente hace, porque no la pueden colgar, porque las uniones no pueden hay que estar colgando, en PETSGOL directamente la colgamos por la pared del tajo, ahorramos longitud y ahorramos eficiencia. ¿Sí? Pueden ver aquí la diferencia entre una tubería de HDP, cómo estaba el sistema anterior que estaban utilizando 1500 metros de tubería y estaban bombeando con 19,2 kilos de presión aproximadamente, con 482 kilowatt hora. En nuestro caso, se utilizaron solamente 200 metros de tubería, se trabajó con solamente 10,3 bares de presión y la electricidad que se utilizó para el sistema de bombeo fue de 203 kilowatt hora, o sea, menos de la mitad. Entonces, aquí hay unas imágenes de la instalación, cómo es que se fueron haciendo. Que son instalaciones que se hacen prácticamente en el día. Se desenrolla el material y se empieza a jalar la tubería hasta colocarlo en sitio. ¿Ok? Por supuesto que hay aplicaciones especiales donde sí que queden uniones en el medio. Tenemos uniones especiales que no solamente tienen muy buena resistencia a la tracción, sino que también están hechos de una forma que puedan arrastrar los tubos en sitio con una especie de trineo eh, para que puedan colocarlas donde sean necesarios. ¿Sí? Aquí también están viendo otro proyecto, una sola tubería, en este caso es de 10 pulgadas, una sola tubería de 300 metros de longitud, colgadas por las paredes del tajo. Y el proceso es bastante simple, se desenrolla la tubería en la parte de arriba, dos medios de transporte, dos retroexcavadoras generalmente son las que unan la punta por seguridad y acompañando el movimiento del tubo, y otra retroexcavadora cerca del tajo o del cerro, que es la que va moviendo con el brazo y va moviendo el tubo, empujándolo hacia abajo. Entonces son proyectos complejos que aquí ya el costo de instalación supera ampliamente el costo de los materiales que puede, porque lleva tiempo, porque se requieren hacer muchos protocolos de seguridad, que en nuestro caso es una instalación que se hace en horas y con muy pocos recursos. ¿Sí? Lo que generalmente vamos haciendo es, también en la punta del tubo se coloca una soga y se va jalando la tubería y se la va jalando hacia abajo. ¿Sí? Nosotros también damos soporte técnico, le podemos dar ideas de diferentes tipos de soporte, porque sí, en la parte de arriba, por supuesto, hay que soportar la tubería. Entonces, generalmente hacen bloques de concreto donde ahí se fija el tubo y no hay ningún problema que el tubo quede colgando. Incluso nosotros tenemos nuestro propio, bueno, no es nuestro software, pero utilizamos un software que se conoce como SmartProof, donde también le podemos dar a ustedes un reporte de cuáles son las tensiones que el tubo va a tener, para que puedan quedarse tranquilos de que la tubería lo va a soportar. Eh, entonces, también para el mismo software de SmartProof se utiliza para plantas de proceso, donde se pueden hacer el cálculo de cuáles van a ser las tensiones con las que hay que trabajar. Y en base a eso, nosotros les podemos dar recomendaciones de diferentes tipos de soportería que deberían utilizar, tanto para mina subterránea como mina en cielo abierto,
o cualquier tipo de instalación compleja. ¿Sí? Nosotros tenemos también estudios comparativos, métricas que ustedes les pueden presentar, que les podemos ayudar a presentar a sus clientes, comparativas entre tuberías de acero, de HDP y PEX-GOL. Muchas veces a la hora de seleccionar el material, los clientes por ahí quieren lo más económico, que es lógico, por supuesto, siempre y cuando cumpla cierto el rango de seguridad que eso garantiza. Entonces, pero muchas veces se desvían los costos de una instalación a los costos del proyecto en sí. Entonces, tenemos nosotros bastante trabajo hecho en diferentes países de cuáles son los costos de tuberías de acero, de HDP, de PETS-GOL, en diferentes diámetros, en diferentes aplicaciones y en diferentes longitudes. Y en dependencia del proyecto, nosotros tenemos también contratistas con lo que podemos consultar y nos indican en relación a cuántas uniones se deben hacer, se puede hacer por día, cuál es la maquinaria necesaria, cuántas personas se requieren. Entonces va a haber proyectos quizás que son muy simples, o sea, un proyecto simple es una tubería al costado de un camino donde el acceso es bastante simple y este, por ejemplo, es un caso de ellos. Y pueden ver que aún así, con una instalación muy simple, en términos de costos, PETSGOL en lo que es instalación, pueden ver que estamos aquí, esto es en pesos mexicanos, estamos hablando de 14 millones de pesos, cuando en tuberías de HDP estamos hablando de 433 millones y en acero 680 millones de pesos, que en gastos de instalación. Entonces eso hace que en los que son los costos de proyecto en total, pueden ver, en este caso, al ser una instalación muy simple, quedamos un 25% por encima del costo de un HDP. Sin embargo, en acero quedamos un 60% por debajo. Eh, Hay proyectos donde vamos a quedar quizás 25 o 40 o 50% por debajo del HDP, y hay proyectos que vamos a quedar el 10, el 15, el 25% por encima. Pero cuando los clientes generalmente dicen, bueno, si pagando 25% más voy a tener, en vez de 1.000 uniones, voy a tener 100 uniones, entonces le conviene. Otro parámetro también importante para que tengan en cuenta, nosotros tenemos un coeficiente de rugosidad de 0,0006 milímetros. Es una tubería muy lisa a comparación de una tubería de HDP o de acero. En acero la rugosidad interna es de 0,05. Y esto tiene ventajas interesantes a la hora de calcular. Como le estaba diciendo, tenemos menos pérdidas por fricción. Tenemos menos pérdidas por fricción que tuberías convencionales, entonces podemos muchas veces o transportar un caudal mayor al que lo transportarían con otra tubería o utilizar menos energía, menos presión y menos energía. Eso ayuda muchas veces a seleccionar un sistema de bombeo más económico o, por supuesto, a disminuir los costos de potencia y de energía necesario, que eso ayuda mucho a la huella de carbono en sí para los proyectos en total. Tenemos nosotros también el modo de cálculo de ver en cuanto a nosotros en este caso, por ejemplo, el cliente nos indicaba que el costo del kilowatt hora es de 20 centavos de dólar. Entonces, haciendo una estimación con una eficiencia de la bomba del 70%, vimos que en un tramo corto relativamente de 3 kilómetros de tubería de 6 pulgadas, ya el ahorro en 5 años era por encima de los $45.000. Entonces, y esto es frente a una tubería de HDP. Si hubiera sido una tubería de acero, estamos hablando de 3 veces más. Estamos hablando de un ahorro de $150.000. Y si también lo tenemos en relación a unas tuberías de mayor diámetro y mayores longitudes, los costos, las diferencias en costos son verdaderamente significantes. Incluso muchas veces podemos proyectos en los que
y tuberías de acero que se encuentran en muy mal estado, eh, podemos introducir nuestros tubos, los desenrollamos y los metemos dentro de los tubos de acero, porque el caudal que transportaba anteriormente la tubería de acero deteriorada lo puede hacer con un tubo más chico en PETSCOL, y de esa forma no tienen que romper todas las calles, romper toda una infraestructura para reemplazar la tubería de acero, sino que directamente la insertamos en el tubo de acero, se jala y se van cambiando tramos de 500 metros, o 400 metros, dependiendo de la longitud del rollo. También aquí, disminuyendo los costos de instalación. Y para todo lo que es dentro de mina, los procesos también, muchas veces tienen, sobre todo los procesos que utilizan lechadas de cal. Fíjense aquí como en 3 meses de operación muchas veces tienen que estar limpiando tuberías que usan con jal minero y lechadas de cal, y tienen que estar, aquí en este caso, un caso bastante extremo, que cada 3 meses tenían que con un jet water estar limpiando las tuberías de acero, las desarmaban, las limpiaban, las volvían a armar. Nosotros llevamos aquí ya más de 18 meses de operación, abrieron los tubos, vieron que por dentro no tenían incrustaciones y siguieron operando. Entonces, esto es súper interesante. Estamos hablando ya no solamente de ahorro en el costo de proyectos, sino un ahorro significativo en los gastos que tiene una operación. Y por supuesto también todo lo que sean, bueno, no solamente lechadas de cal, todo lo que sean salmueras, fluidos incrustantes. Tenemos buenas experiencias en diferentes unidades mineras, dentro de México, fuera de México, eh, para diferentes tipos de soluciones. ¿Alguna consulta alguien tiene que quiera hacer? Yo no los estoy viendo a ustedes, por eso necesito que me avisen. Sí, Daniel, tenemos una pregunta. Le vamos a dar Sí, el micrófono a nuestro participante para que te lo haga, por favor. sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sé que la mayoría de las aplicaciones que nos has comentado es como para el sector minero y demás, pero ¿tus tuberías podrían servir o tienen alguna aplicación para diseño higiénico? ¿Higiénico para qué Como tipo de mercado? farma, como sector alimenticio, algo así. Sí, sí, nosotros tenemos, por ejemplo, hemos hecho proyectos, mucho, bueno, en hospitales donde se utiliza la tubería para transporte de hipocloritos, de diferentes fluidos ácidos, complejos en diferentes temperaturas. Nosotros no tenemos lo que se denomina como grado alimenticio, no tenemos la norma para transportar alimentos en sí, pero sí, tenemos la norma para lo que es agua potable, tenemos NSF. Entonces muchas veces, para los clientes, con que la tubería tenga la certificación NSF es suficiente, y sí tenemos experiencia en este tipo de trabajos, con diferentes fluidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando mostraron el video de que pasa un tractor encima de la tubería y no colapsa por completo, pero sí se llega a deformar un poco, hay problema de, por ejemplo, obstrucción del flujo si es que se llegase a, a tener un peso encima de la tubería por X o Y razón en obra de que, justo como se mostraba la imagen, ¿no? De que cae una piedra y no obstruye el flujo. Sí, por supuesto que la tubería tiene sus limitantes de peso máximo que puede resistir. Hay un valor que se denomina como resistencia de anillo, que lo tenemos en nuestro manual de ingeniería. Y por supuesto que nunca vamos a permitir que, un diseño donde una tubería exceda el valor de resistencia de anillo. Es decir,
No vamos a dar una tubería para que la aplasten por completo. O sea, la intención del video es mostrar la flexibilidad que tiene el tubo y que si el día de mañana pasa algo excedente como una piedra gigante cae sobre el tubo, una retroexcavadora tiene que pasar por encima de la tubería, bueno, que sepan que la tubería no colapsa, sino que se deforma y vuelve a su diámetro convencional. Pero no es que no diseñamos generalmente los tubos para una aplicación donde algo así puede llegar a pasar. Claro, muchas Eh, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando mencionaba la parte de las uniones, que las uniones igual Sí. son resistentes y que se pueden poner en terrenos muy irregulares, mi duda también surgió es, si se hacen o sea, cambios de diámetro, por ejemplo, ¿se utilizan este tipo de uniones o tienen coples para estas tuberías para hacer reducciones o ampliaciones de diámetro en tramos de tubería? Sí, nosotros tenemos reductores. Tenemos reductores, o sea, son reductores para pasar de un diámetro a otro que están hechos de la misma tubería. Entonces, y ya lo que son como los métodos de diferentes métodos de unión, ahora más adelante yo los voy a explicar. Ah, muchas gracias. Sí, ok. Daniel, también tenemos una duda en el chat. Nos ¿Sí? pregunta Willy Baldo, ¿se puede utilizar para transporte de gas? Sí, se puede utilizar. Es muy recomendable. Sí, es importante aclarar, nosotros trabajamos generalmente en los bloques, ¿no? En lo que es en el oil and gas, trabajamos en los bloques eh, donde por lo general se exige la norma API, que es con la que contamos, que es una norma internacional. Si el tubo es para, o si es para también en en un sector privado, también se puede utilizar. Ya cuando la tubería tiene que estar en territorio federal, se tiene que regir ahí bajo la NOM mexicana, que a mí me gusta aclararlo desde el principio, esa NOM mexicana no la tenemos aún, la estamos trabajando para tener. Entonces, en líneas generales, la respuesta es sí se puede, hay que revisar bien lo que son las normativas, o sea que en caso de, cuando hablamos de gas, hay que tener sumamente cuidado con eso. Ok, gracias. Y también Miguel Bárcenas pregunta, ¿las uniones entre tuberías o accesorios son termofusionadas o qué proceso es? Ahí, denme 7 minutos más que vamos a llegar a las uniones. Yo sé que es algo que siempre llama la atención y a propósito lo dejamos al final para que me puedan seguir prestando un poco de atención. Ya lo vamos a conversar sobre eso. Eh, Acá, solamente para ir viendo un poco más respecto de minería. Yo quiero una consulta de todos yo creo que fue un error mío de no consultarlo antes. De los integrantes aquí del equipo, ¿ustedes están trabajando ya hoy en día con proyectos mineros o están todos en el sector de la industria? A Hay, ver, hay, dicen que sí, que industria y también proyectos mineros. ok, perfecto, bien. Otra de las aplicaciones sumamente importante que nosotros trabajamos por la seguridad que la tubería brinda y por la calidad del material es para todo lo que es transporte de HAL minero, o todo fluido, todo lo que sea slurry. Tenemos nosotros data de diferentes tipos de fluido con los que hemos trabajado, con 40% de sólidos, 65% de sólidos, con diferentes tamaños de partículas, con diferentes tipos de minerales. Ya tenemos HAL de oro, de cobre, de plata. Y hemos tenido muy buenas experiencias
yo les voy mostrando algunos de los proyectos más interesantes quizás que hemos hecho. Por ejemplo, este es de la unidad minera San Julián, con tamaño de partícula de K80 de 90 micrones. Pueden ver aquí anteriormente, el cliente en este caso tenía tuberías de acero en 8 y 10 pulgadas en cédula 80 y han tenido derrames, han tenido problemas. Uno de ellos fue porque en estos sistemas utilizaban bombas de desplazamiento positivo. Estas bombas generan movimiento en las tuberías, generan movimiento en fatiga, generan fatiga en los soportes también, y eso generó mucho problema. Y fue por eso que Grupo Peñoles recomendó cambiar por un sistema flexible. Y esta tubería está operando hace un año, que hay un video de la instalación en lo que es la mina. Y pueden ver que suministramos lo que es la tubería para todo lo que es el bordo del tajo, ¿sí? Son, en total son 5 líneas, 3 de 10 y 2 de 8 pulgadas. Fíjense también cómo pudimos combinar y hemos conectado directamente de disparo a disparo. No hemos puesto prácticamente uniones, es rollos de tubería de disparo a disparo. Entonces, esto es una solución bastante segura. Eh, Adicional también de que el tubo tiene una resistencia a la abrasión, al desgaste mucho más alta que tuberías de HDP o de acero. Entonces eso también brinda mucha seguridad. De hecho, bueno, aquí veo gente joven, así que nadie se va a ofender. En la unidad minera de Sabinas, de Grupo Peñoles, hemos reemplazado diseño anterior, o sea, una tubería que se diseñó por SACMAC en HDP de hace muchos años atrás, en los años 1999, 2000, y que tenían problemas en estas minas con ese diseño y se reemplazó por PEX Gold, tubería en rollos, con material que resiste a la abrasión y los problemas se eliminaron. Entonces, en este tipo de proyectos pueden ver aquí cómo se está moviendo todo el tiempo el tubo. No sé si lo llegan a apreciar en el video. Cómo la bomba de desplazamiento positivo que trabaja con un pistón todo el tiempo está empujando el fluido, y eso en un sistema de tuberías rígido genera fatiga, genera problemas en las conexiones que son muy problemáticas. Y aquí 24 horas el tubo está moviéndose permanentemente. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo vemos que existen problemas con tuberías de HDP, fugas en las conexiones. Muchas veces estos jales tienen concentrados muy altos de cianuro, fluidos que pueden contaminar ácidos sulfúricos y van a trabajar con el cobre. Entonces, pueden ser muy contaminantes. Y también lo que les comentaban antes de las pérdidas por fricción. Si le llamó a alguien la atención, las pérdidas, el ahorro que podemos tener en pérdidas por fricción y en consecuencia energía en lo que son tuberías para transporte de fluidos newtonianos, para fluidos no newtonianos como los jales mineros, el ahorro es aún mayor. Este es un proyecto de información que nos proporcionó en un proyecto de India muy importante. Fíjense aquí los datos del proyecto. 650 metros cúbicos hora. Pueden ver aquí, en este caso, estaba utilizando tubería de acero y estaba bombeando con 692. No sé si me están viendo, ¿no es cierto? ¿Se cortó la Sí, sí, lo comunicación? estamos viendo Sí, acá, se ve la Daniel. tabla, Dani. Ujú. Ok, pues Sí. me salió una pantalla. Entonces, estamos trabajando con 692 kilowatts de hora en acero, y cuando reemplazó la tubería de acero por tubería de PETSGOL, pasó a 404 kilowatt hora. Esto fue en el primer año de trabajo. Aquí pueden ver la diferencia. Estaba utilizando 200, casi $204.000 de electricidad al año para este sistema de bombeo, y con nosotros pasó a utilizar $124.000 al año. Es decir,
casi a la mitad en lo que es para HAL y versus acero, lo que pudo reducir en el costo energético. Y lo interesante también es que hicieron las mediciones en el segundo año. Y en el segundo año pueden ver aquí el consumo aumentó, pasó de 692 a 866 kWh. ¿Por qué? Porque el HAL, estos tipos de HALes se van incrustando a la pared de los tubos, entonces hacen que los tubos tengan menos rugosidad, que tengan que menos diámetro, menos área para conducir el flujo. Y sin embargo, el PEXGOL, como tiene una superficie interna muy lisa, fíjense que la variable no aumentó, prácticamente pasó de 404 kilowatts a 485. Entonces, y aquí pueden ver el costo en el segundo año de operación de Nacero fueron más de $300.000 y en nuestro caso de $168.000. Entonces, para transporte tenemos cartas también que especifican esto y que lo certifican. Entonces, para todo lo que sea transporte de jales mineros, ahí también hay un ahorro energético muy importante. Nosotros no solamente tenemos experiencia, sino que también tenemos estudios de laboratorio hechos por Patterson and Cook y otras empresas de ingeniería. Y nosotros también tenemos nuestro propio estudio de laboratorio, que si ustedes nos mandan, nos indican el HAL que van a utilizar, nos mandan una muestra del material, nosotros podemos hacer las pruebas. De hecho, este fue el proyecto de uno de los proyectos que diseñó SACMAC así por los años 2000 en HDP con tuberías de tramos de 12 metros. Y aquí fíjense, en el HDP tenían que hacer, el cliente hacía termofusiones y adicional a la termofusión ponía por encima conectores Vectaulic 995 porque tenía muchos problemas en las conexiones. Todo esto lo reemplazamos. En vez de tener tubos de cada 12 metros con uniones, directamente tramos de 8 pulgadas en secciones de 240 metros. ¿Sí? Tenemos también proyectos diseñados con Patterson Hook, que es una empresa muy reconocida, que ellos siempre, donde hay alta velocidad, porque hay diferencia de altura, significante. Saben que tiene que ir con PETSGOL por la resistencia al desgaste que tiene y la seguridad de tener menos uniones. Este es un proyecto que terminamos hace poco en una nueva mina que se abrió en el estado de Guerrero, en Terronera. No Guerrero, perdón, en zona sur. No es Guerrero, es por debajo de Guerrero. Eh, y aquí hemos instalado no solamente lo que son los lodos, la línea de HAL, sino ya directamente aquí se instaló por la diferencia de altura que había en el sistema, que era de 300 metros, el sistema de agua contra incendios, lo que es la línea de concentrado y las líneas de agua potable. ¿Sí? También todo lo que sea plantas de proceso, también lo operamos. Esto es muy importante. Si hay gente aquí que trabaja con la industria, que sepan también plantas de fertilizantes, en plantas eh, de diferente tipo de químicos, de alimentos también. Tenemos muy buenas experiencias con transportes de ácido fosfórico, ácido sulfúrico en diferentes concentraciones y con temperaturas de 80 grados, 90 hasta 110 grados centígrados, es lo que podemos nosotros operar. Y en el sector minero también muchas veces el HAL, nosotros lo operamos dentro de las plantas de proceso por las cualidades que tiene el tubo. Aquí un caso bien especial, por ejemplo, en una mina de Barrick Gold, donde tenían el drenaje de los ciclones, estaban utilizando un material, transportando un HAL a 110 grados centígrados de temperatura y estaban utilizando tuberías de titanio. Titanio, grado 2 Cedro 80. Y nosotros, fíjate que el fluido tenía un pH de 1.1. Tiene todavía un pH de 0.1. Entonces, todos los sistemas los cambiamos de titanio a tubería PESGOL
y pasaron de tener problemas cada 4 a 6 meses a no tener problemas. Ya lleva más de 3 años estas líneas operando sin inconvenientes. ¿Sí? Entonces, aquí el ingeniero que me hacía la consulta por el reductor, aquí hay una muestra, un tipo de reductor, está viendo aquí, cambiamos los sistemas completos, no solamente la tubería, pues, con los codos, los reductores, se pueden hacer. Acá están viendo cómo hicimos conexiones mecánicas y pasamos de un diámetro de 8 pulgadas a 6 pulgadas. ¿Sí? Y son reductores que se fabrican con la misma tubería. Ok, no sé si alguien te hace una pregunta o fue el ruido de... Perdón, Daniel. Sí, creo que tienen No. su micrófono abierto, pero por favor le pedimos a todos cerrar su micrófono y Mm. recuerden que únicamente las preguntas son por el chat. Muchas gracias. Adelante, Daniel. Pues, bueno, tenemos diferentes proyectos con ácidos de 1.1 a 1.3, ya sea instalaciones enterradas sobre el piso o en los diferentes pipe racks. Y ya para ir terminando, lo que son las temas conexiones, nosotros por el cambio en la estructura molecular que le hicimos al tubo al momento de fabricar, no podemos termofusionar los tubos, no podemos unirlos cara con cara como se hace en el Electropack. Lo que nosotros podemos hacer en lo que es soldaduras, y estamos contentos que así sea, es con los coples de electrofusión, que son los que están viendo aquí. Em, Nosotros certificamos a diferentes marcas, capacitamos en sitio. Es un cople muy confiable, con una gran... ha demostrado a lo largo de los años que tiene mucha resistencia. Sin embargo, en México, yo creo que el 90-95% de los clientes mineros con los que nosotros trabajamos siempre utilizan este cople que están viendo aquí a la derecha. Es el cople, lo llamamos el GP Flange Coupler, el cople mecánico que se suministra completo. Suministramos el cople con el empaque, con las carcasas y con los tornillos que unen el cople. Y esto tiene una ventaja muy importante, que no se necesita tener un conocimiento previo a la hora de instalar, ni tampoco de herramienta certificada. Solamente es cortar el tubo y se lo abraza con este cople y ya ahí te queda aquí una unión bridada ANSI 150 para conectarte a una bomba, a una válvula o a lo que necesiten. ¿Sí? Y también muchos que están acostumbrados a trabajar con accesorios Victaulic, entonces hay compatibilidad con Victaulic, el 9, no todos los modelos, sino los estilos 905, 907 y el 908 están totalmente autorizados a trabajar con nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros también hacemos codos, tenemos codos de diferentes radios. En caso de que la curvatura natural del tubo sea demasiado extensa a lo que se requiere, entonces podemos hacer nosotros curvas prefabricadas de 1.5 veces el diámetro, de 3 veces el diámetro. Y como pueden ver, también aquí si requieren derivaciones para conectar un manómetro, algún medidor, no hay ningún inconveniente. Tenemos monturas también soldables y mecánicas para hacer ese tipo de conexiones. ¿Sí? Em, Se me trabó. Ahí va. Entonces también para conexiones mecánicas, también en instalaciones en interior mina, nosotros trabajamos mucho. Pueden ver aquí algunas imágenes en las unidades mineras de Media Luna, en otros proyectos donde desarrollamos los tubos en la parte de arriba y los instalamos por los robins, por los barrenos, en los contrapozos. Dejamos colgando la tubería prácticamente. El tubo soporta el peso de la columna de agua y nosotros también diseñamos los coples correctos para lo que son el soporte de estos tubos y de todo el sistema de bombeo. Entonces,
Eso también es algo que ayuda mucho en los proyectos. Y por último, también tenemos aplicaciones de tuberías instaladas para lo que es el transporte de ácido sulfúrico. Hemos reemplazado aquí, por ejemplo, tuberías de acero al carbono con un transporte de sulfúrico al 98%. En vez, como pueden ver también, en vez de estar haciendo conexiones y codos, directamente utilizamos el radio de curvatura natural del tubo. Y eso también pueden ver aquí en la tubería de acero cómo tienen parches y arreglos que tenían que estar haciendo, porque se generaba también mucha turbulencia con el fluido. Y aquí directamente sin codos nos adaptamos al terreno convencional y hacemos también que el fluido sea más laminal. Entonces, yo creo que me estoy excediendo un poco con el tiempo, y para mí es importante escucharlos a ustedes. Eso es en líneas generales un poco las aplicaciones principales en las que nosotros trabajamos. Como les comentaba, ahora con JRI estamos trabajando en un proyecto muy importante para una unidad minera canadiense. Vamos a transportar un HAL minero a 55 grados centígrados con tubos de 24 pulgadas, lo que muestra que no es solamente el hecho de 24 pulgadas, no lo suministramos en rollos, lo suministramos en barras. Sin embargo, las cualidades que tiene el material de alta resistencia al desgaste y alta resistencia a la temperatura hacen que sea suficiente para reemplazar tuberías de acero, tuberías de HDP en diferentes proyectos. Y solamente el hecho de en diámetros más chicos, de 14 pulgadas para abajo, es un plus el hecho de que sea rollos y que ayude a disminuir el tamaño de inversión. Eh, con JRI también hemos hecho proyectos dentro en Chile en sí, siempre con lo que es transporte de HAL, por lo que ellos tienen incluso en su base de datos toda la información técnica nuestra e incluso tienen también una biblioteca con nuestros dibujos en 3D de la mayoría bueno, de nuestros tubos, de nuestros accesorios para poder hacer los diseños. Y ahora paro un momento para ver si alguien tiene alguna consulta que podría intentar responder. Sí, Daniel, por acá tienen una pregunta, le pasamos el micrófono para que... Gracias. Sí, bueno, la pregunta es con respecto a, por ejemplo, factores externos a tuberías expuestas a exteriores. Eh, ¿Qué tanto resisten, por ejemplo, contra ambientes que podrían ser como de lluvias o nieve o ambientes extremos, vamos a decirlo así? No hay inconveniente. Tenemos tuberías instaladas en Alberta, Canadá, donde llegan a temperaturas de -25 grados centígrados y hay nieve la mayor parte del año. También en la norte de Chile, por supuesto, nieve, lluvia. Y por supuesto que también todos los tubos nuestros tienen resistencia a los rayos ultravioletas. Pueden estar expuestos al sol sin tener ninguna deterioración en la cualidad del material. Nosotros por norma diseñamos, el tubo se fabrica, perdón, para 50 años de uso de exposición a rayos ultravioletas. Y tenemos experiencia de tuberías instaladas hace más de 42 años. Y que hemos hecho pruebas incluso después de cierto periodo de tiempo para ver cómo se comportó y vimos que lo que son las cualidades de oxigenación, de cristalización, de flexibilidad,
no cambiaron en referencia a los datos que se sacaron cuando el tubo se fabricó como nuevo. O sea, el tubo no pierde ningún tipo de flexibilidad. De acuerdo, muchas gracias. Sí, Sí, otra pregunta por acá, Daniel. hola, ¿qué tal, Sí, Daniel? No sé si, Juan, ¿hablaste con Daniel del proyecto que tenemos de Jales? No. Ok. Sí, de hecho, Daniel, estamos justo trabajando en un proyecto en la planta minera de allá de San Julián, allá en Chihuahua, y tenemos ahí una aplicación en la que de hecho estamos cambiando algunas tuberías de HDP y algunos tramos de PEX Gold, pero eso tiene que ver con una reconfiguración para subir los niveles de tuberías para permitir a una presa poder tener más volumen de almacenamiento, ¿no? Entonces estamos haciendo una relocalización de tuberías, inclusive algunos tramos son de de PEX Gold. Y sí, justo queremos preguntarte, y ya lo mencionaste, Sara, tú una resistencia de presión, porque las bombas que están descargando esta línea trabajan aproximadamente a unos 30, 40 bares. Entonces, actualmente ya trabajan así. Y veíamos hace rato bueno, en la información técnica, que resistían hasta 30 bares, pero actualmente ya lo trabajan así, incluso hasta 40 por ahí, lo que tengo entendido. Y siguen trabajando bien, pero solo es como para tener este dato, cerciorarnos bien de cuál es la resistencia máxima que puede tener la tubería a condiciones ambiente, porque realmente está expuesto al ambiente, digo, puede ser baja la temperatura también en Chihuahua, pero tenemos esta aplicación y la verdad es que sí queremos, pues obviamente asegurarnos de que el material va a resistir, que actualmente lo resiste, pero estar seguros, ¿no? De que esta aplicación va a seguir trabajando correctamente. sí. Sí, estoy enterado del proyecto. No recordaba que ustedes eran la empresa de ingeniería que lo estaba haciendo. Ujú. Así que bueno, qué bueno que nos estamos comunicando porque aquí estamos para responder cualquier consulta. Sí. En ese proyecto, ingeniero, la primer parte, la primera sección de la línea que transporta el HAL quedó en acero porque Ujú. justamente la presión de las bombas de desplazamiento positivo era muy alta. Y cuando la presión, según el cálculo, cuando la presión disminuye, ahí es que hacen la transición ellos de acero a PETSGOL. ¿Ok? Entonces, Ujú. no fue diseñada esa tubería para 30 bares. Nosotros diseñamos en dependencia del espesor del tubo. Ujú. Le podemos recomendar cuál va a ser la presión de operación. Y por supuesto, hay muchos ingenieros incluso que no tienen ese concepto claro y por ahí genera discusiones. Nosotros consideramos también la temperatura ambiente porque es algo que Sí. afecta también a la presión de operación. Se hace un derrateo Ujú. adecuado. Ajá. Entonces, no es lo mismo una tubería que está operando no sé, en el Caribe a 25 o 30, a 25 grados centígrados a una tubería que Sí, está, como claro. bien tú dices, en Chihuahua y que las temperaturas en verano pueden llegar a 40 grados centígrados y el tubo si es Ujú. negro incluso se calienta aún más. Entonces, sí, esas consideraciones nosotros las tenemos. Y en Ok. dependencia de eso es que nosotros calculamos el espesor correcto para esa aplicación. Ok. Igual y digo, a lo mejor ahorita, ya que tenemos tu contacto, bueno, a lo mejor nos acercamos contigo, ¿no? Para validar ese cálculo. ¿Estás Sí, seguros, no? De este espesor recomendado. sí, 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 con mucho gusto. Sería lo Claro. apropiado. Perfecto. Gracias. No, por No favor. sé, ¿quieres comentar otra cosa? Juan, algo de... ¿No? Ah, Sí, por acá tienen otra pregunta, Daniel. Sí. Supongo que cuando viene la tubería aérea, ya sin un soporte como tal en un rack, tendrá más soportes que una tubería rígida de acero, por ejemplo. La inversión de esos soportes extras no es, o sea, sigue entrando como dentro del ahorro que tiene la instalación de las tuberías de Pexcol. Es muy buena la pregunta. Y fíjate que si es una aplicación, depende mucho de la aplicación. Justamente volví con un compañero de una mina de oro hace poco y justamente el cliente nos explicó
que él tuvo que agregar soportería. O sea, en acero era un tubo de 12 pulgadas y él tenía soportes cada 6 metros. Y en nuestro caso, los soportes tenían que estar cada 4,4 metros. Entonces tuvo que, algunos lugares agregó soportes, en otros, como el tubo pasaba por abajo de otro pipe rack, pues pusieron cables colgantes, un cable con una abrazadera. Y me explicaba que en ese caso, por ejemplo, que estaban transportando un HAL a 60 grados centígrados, para él era un conveniente utilizar Patch Gold en referencia al acero con la soportería. Entonces, la respuesta es sí, pero depende, por supuesto, de la aplicación. Si vas a utilizar agua potable quizás a temperatura ambiente y puedes utilizar quizás un PVC, una tubería de acero, no vas a tener inconveniente. Ahora, si vas a trabajar con un fluido que va a sufrir de incrustaciones o que existe el riesgo de que sufra incrustaciones, el costo de agregar un soporte adicional a un pipe rack es anecdótico al costo de que vas a tener el día de mañana de tener que abrir la tubería, sacarla, limpiarla, volver a colocarla. Entonces, sí, sí amerita. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en el auditorio son todas las preguntas y en línea tenemos una pregunta de Miguel Bárcenas y pregunta, ¿no se cristaliza el material expuesto al sol? No, no, la tubería, lo que estaba comentando, que tiene resistencia a los rayos ultravioletas y no pierde en ningún momento su flexibilidad. De acuerdo, pues creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien por acá, algún comentario. ¿Puedes dejar tu contacto o ya lo tienen o cómo se pueden contactar contigo, Dani? Sí, sí, ahí justo se conectó, bueno, no sé si ahora quizás lo hicieron antes, pero no, yo no estaba viendo quién estaba conectado cuando estaba haciendo la presentación, pero ahí va, están conectados todo nuestro equipo. Los presento. Nosotros tenemos a Gabriel Cortina y a Belén Bravo. Gabriel Cortina es nuestro director comercial en México de Quick Pipes, que es la fábrica que produce el material. Belén Bravo es nuestra ingeniera de aplicaciones. Eh, Belén es la ingeniera de aplicaciones, yo soy el ingeniero de explicaciones. Así nos dividimos la tarea. La Belén es verdaderamente la que sabe. Y también, por otro lado, nosotros para todo lo que es minería en México, trabajamos con un distribuidor que para poder brindar un buen soporte a los clientes. Y en este caso, nosotros, no en este caso, tenemos una relación de varios años. Trabajamos con Tubanosa, Tuberías y Válvula del Noroeste. Y se encuentran aquí Luis Manuel Enríquez y Noé Zamarrón, que son los coordinadores. Bueno, Luis Manuel es el coordinador nacional de PETSGOL y también se pueden contactar, van a estar dándole soporte técnico y comercial permanentemente. Sí, buenas Y tardes, para servirles. vamos a dejarle los contactos de todos para que se puedan comunicar sin problema. Ok, de acuerdo, Daniel. Entonces, esperamos tus contactos y bueno, pues igual, te agradecemos mucho el tiempo y también al auditorio y a los conectados.